sea que cuando arrancamos ya el Zoom, yo amplío la pantalla para que el video se vea mejor y no pase lo que pasó en el último video, que no me di cuenta que estaba compartiendo el PDF de la actividad y se perdió el fondo del pizarrón apenas que se veía. O sea que si escuchan bien y agudizan la vista y amplían su pantalla, van a poder ver, pero si no, se pierde toda la imagen. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora voy a ampliar, fíjense lo que pasa, que yo amplío y acá ya no veo a alguien que esté esperando en sala de espera. Entonces, si llega a ver a alguien, ustedes me avisan, por favor, porque si no va a quedar afuera. ¿Sí? Bien. ¿De qué se trata la clase de hoy? Bueno, movimiento uniformemente variado. Movimiento, voy a abreviar, uniformemente variado. Y esto lo vamos a clasificar en dos. Y ahora le explico. ¿Por qué variado? Bueno, lo vamos a clasificar en movimiento uniformemente acelerado. A ver, voy a... Movimiento uniformemente acelerado. Estoy abreviando todo, ¿sí? Que lo vamos a llamar MUA. Movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Y en movimiento uniformemente desacelerado o retardado. ¿Sí? Movimiento uniformemente desacelerado o retardado, que le vamos a llamar MUR. ¿Qué significa MUA y MUR? MUA, movimiento uniformemente acelerado. MUR, movimiento uniformemente retardado. ¿Y por qué decimos variado? ¿Qué es lo que va a variar? Y acá lo que va a variar, ¿sí? Acuérdense que en el movimiento rectilíneo uniforme había un parámetro que era constante. ¿Y cuál era ese parámetro constante? Que el móvil siempre viaja a la misma velocidad. O sea, velocidad constante. Ahora, ¿qué es lo que va a permanecer constante? Acá va a ir variando la velocidad. Ahora, la velocidad no va a ser constante, ¿sí? Por eso variado en cuanto a qué, a la velocidad. Pero hay algo que va a estar constante en todos estos movimientos, sea en el MOA o sea en el MUR. ¿Cuál es? Y ahora la aceleración va a ser una constante. Esta es la característica de los movimientos variados, ¿sí? En el movimiento uniformemente variado, ¿qué permanece constante? Esta es la clave, la aceleración, que ya vamos a definir. La aceleración permanece constante. Por lo tanto, ¿quién varía? La velocidad. La velocidad varía, no es constante. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué significa movimiento uniformemente acelerado? Que el móvil, vamos a suponer que yo tengo un móvil, ¿sí? Tengo acá un carro, y constantemente yo le voy a estar aplicando una aceleración constante. Entonces, ¿qué va a pasar con este móvil? Se va a mover con una determinada velocidad, pero esta velocidad no va a ser constante. La aceleración va a ser una constante, pero la velocidad va a ir aumentando durante todo el trayecto en el movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Es como cuando agarramos el auto, ponemos primera y vamos acelerando, ¿sí? Acelerando, acelerando. Vamos a poner un auto caja automática. ¿Qué hacemos? Ponemos directa, empezamos a acelerar y va acelerando, ¿sí? Empieza a tomar velocidad 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 140, 150, 180, 210 y va aumentando, ¿sí? O sea que aumentaría indefinidamente. Pero es un movimiento ideal, porque ningún móvil se acelera de manera infinita. Se va a acelerar hasta cierto punto, ¿sí?
Y después de esos ciertos puntos, ¿qué va a pasar? Y uno va a disminuir la velocidad. O sea que cuando lo analizamos, igual que en el movimiento anterior, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento ideal, porque no hay ningún móvil, ningún vehículo que se mueva a velocidad constante, salvo fuera, fuera vamos a decir, de la atmósfera, y donde tampoco la velocidad es constante. La velocidad también va cambiando, porque aunque no cambie la rapidez, lo que va a cambiar es la dirección, ¿sí? Y al cambiar la dirección ya cambia también la velocidad, porque la velocidad es vectorial. Bueno, lo mismo que el movimiento acelerado. No existe móvil o vehículo que se acelere de manera constante, de manera infinita, de manera indefinida. O sea que en un tramo de tiempo sí, en un intervalo de tiempo sí se va a acelerar. Por ejemplo, agarramos el auto, una caja automática, comenzamos a acelerar. ¿Hasta cuándo podremos acelerar? Bueno, si estamos en una recta muy larga y a lo mejor podemos acelerar, no sé, dependiendo del auto, 200, 220 kilómetros por hora. Después habrá que disminuir. Y si empiezo a disminuir, paso al otro movimiento, que es el movimiento uniformemente retardado. Fíjense que en el MUA la aceleración tiene la misma dirección que la velocidad. En el MUR, movimiento uniformemente retardado, fíjense lo que va a pasar. ¿Sí? En el MUR, ¿sí? Yo le voy a aplicar una aceleración constante, porque dijimos ya que la condición es aceleración constante, miren, condición, aceleración constante. Entonces, a ver, Aldana, yo le aplico una aceleración constante y ¿qué va a pasar con este móvil? Se acelera, ¿sí? Se va a comenzar a aumentar su velocidad, aumenta su velocidad, porque dijimos que la velocidad varía, va aumentando, ¿sí? Y llega un momento que hay que frenar. En el momento que hay que frenar, ¿qué yo le estoy aplicando? Le estoy aplicando una fuerza contraria, ¿sí? ¿Y cuál es esa fuerza contraria que le estoy aplicando? Y una aceleración negativa sería. Entonces, cuando una vez que yo le apliqué una aceleración, comenzó a acelerarse, ¿qué le pasa a este vehículo? Se está moviendo con una determinada velocidad. Pero para poder frenar, ¿qué le tengo que aplicar a esto? A pisar los frenos. Y cuando yo piso los frenos, ¿qué estoy aplicando? Una aceleración en sentido contrario, o sea, una aceleración negativa, ¿sí? Mientras que acá la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección, acá tenemos la velocidad en un sentido y la aceleración en sentido contrario. O sea que cuando yo piso el freno de un móvil o de una bicicleta, de una moto, de un auto, lo que sea, ¿qué estoy haciendo? Aplicando una aceleración negativa. ¿Con qué objetivo? De disminuir la velocidad. En lugar de ir aumentando la velocidad, que la velocidad disminuya. O sea que la velocidad tampoco es constante, va a ir disminuyendo hasta que se detenga después de un intervalo de tiempo que se determinará. ¿Sí? Entonces, fíjense estos dos movimientos. En el MUA la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección. En el MUR la velocidad y la aceleración tienen sentidos contrarios. ¿Sí? Y acá se puede disminuir la velocidad hasta hacerse nula, o sea, se detiene el auto, o no necesariamente que se detenga. Si nosotros vamos viajando, ¿sí? Estamos viajando a 120 kilómetros por hora, nos encontramos con un camión, ¿qué hacemos? ¿Pisamos los frenos? ¿Para qué? ¿Para detener el vehículo? No, simplemente para disminuir la velocidad. Disminuimos la velocidad, ¿sí? A 80, 70, 60 kilómetros por hora, y luego queremos cruzar, volvemos a acelerar, volvemos al MUA. Seguimos viajando, nos encontramos con otro camión y volvemos al movimiento uniformemente retardado. ¿Sí? Aplicamos los frenos, o sea, una aceleración negativa, disminuimos la velocidad y cuando tenemos la oportunidad volvemos a hacer el traspaso. O sea que, en realidad, los tres movimientos, o sea, el movimiento uniformemente acelerado, el movimiento el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento uniformemente acelerado y el movimiento retardado, es como que es una mezcla de todo en un movimiento real. O sea que ninguno de los tres movimientos de manera aislada es real, son movimientos ideales. No existe ninguno que
solamente utilice o implique su movimiento uno de estos movimientos que estamos estudiando. Bien, vamos a definir lo que es aceleración. Los que le gustan el tema de los autos, seguramente que ven esos programas de auto, y ahí en esos programas de auto hay uno de los parámetros que es infaltable. ¿Cuál es? El tema de la aceleración. Cuando dicen, por ejemplo, bueno, la verdad que este auto tiene una planta motriz muy interesante, ¿sí? Logra una velocidad de 100 kilómetros por hora en 9 segundos. Logra una velocidad a 100 kilómetros por hora en 7 segundos. ¿Sí? O tiene un motor muy pequeño, 1.0, donde logra los 100 kilómetros por hora en 12,5 segundos. Bueno, ¿qué me está diciendo esa información? Me está hablando de la aceleración. Esa información está referida a la aceleración. Ahora, ¿qué es la aceleración? La aceleración podemos decir que es una fuerza y la aceleración podemos decir tranquilamente que es una fuerza. O sea que vayan haciendo los conceptos. ¿Podemos decir que aceleración es una fuerza? Sí. Lo podemos tomar como una fuerza. Perfecto. Pero ¿cómo lo definimos? Y la aceleración es una magnitud directamente proporcional, a ver, antes que me olvide, Aldana entró hace un ratito y... Bien. Y es el cociente entre la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. O sea que podemos decir delta V sobre delta T. Variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. ¿Y qué es la variación de la velocidad? La variación de la velocidad, fíjense que le escribo acá y le estoy explicando, después ustedes rebobinen el video cuando lo miran para tener bien claro el concepto. ¿Qué significa variación de la velocidad? Es la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial. ¿Y qué significa delta t? Y es el tiempo final menos el tiempo inicial. Fíjense las siglas. BF, velocidad final. B sub 0, velocidad inicial. TF, tiempo final. T sub 0, tiempo inicial. Bien, esta es la definición de aceleración. Pero vamos a decir, si un móvil, por ejemplo, parte de velocidad inicial 0, o sea, es el caso de que cuando tengo, por ejemplo, un vehículo, tengo un móvil, pero este móvil está en reposo, ¿sí? Miren mi supermóvil, este móvil está en reposo. Bueno, estar en reposo, ¿qué significa estar en reposo? Que la velocidad inicial es 0. Vayan haciendo el concepto de los términos específicos. Reposo, ¿qué significa? Que el vehículo está inmóvil, el vehículo está quieto, el vehículo no está en movimiento, está en reposo. ¿Qué significa eso? ¿Qué parámetro es nulo? La velocidad inicial. Bueno, ¿esto en qué intervalo de tiempo? En el tiempo inicial. Inicialmente, ¿sí? El vehículo está en reposo, o sea que T sub 0 es 0. Yo le aplico una aceleración, ¿sí? Es como cuando arrancamos el auto, ¿sí? Ponemos la caja automática en directa y aceleramos. Aceleramos, pum, le pisamos el acelerador. ¿Qué le estamos aplicando? Una fuerza, ¿sí? Le estamos diciendo al motor aumentar de revolución y ese aumento de revolución se transmite como una fuerza en la rueda, por todo un sistema que tiene el mecanismo de transmisión que tiene el auto. En definitiva, se traduce en fuerza sobre la rueda. ¿Sí? Entonces, esta aceleración que va a provocar que el auto se mueva. Y la velocidad no va a ser constante, esta velocidad va a ir aumentando. Dijimos que la velocidad inicial era 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con este móvil después de un cierto tiempo? Bueno, este móvil, después de un cierto tiempo, primero se desplazó. De este punto se fue a este punto. ¿Sí? Y acá la velocidad ya no va a ser 0. Esta velocidad final va a tener un determinado valor. ¿Y en qué tiempo? Y en un tiempo determinado, el tiempo final. ¿Sí? Entonces, si nosotros
consideramos velocidad inicial y tiempo inicial como cero, fíjense la fórmula de aceleración en qué queda. La velocidad inicial cero, entonces simplemente acá me queda velocidad final, o simplemente velocidad. Acá tiempo inicial va a ser cero, porque dijimos que estaba en reposo en el tiempo inicial, me queda solamente el tiempo final, que simplemente podemos considerarlo como tiempo. Y esta es la ecuación reducida de la aceleración. Entonces, ¿qué es la aceleración? La aceleración es una magnitud directamente proporcional a la velocidad e inversamente proporcional al tiempo. Repito, la aceleración es una magnitud vectorial que es directamente proporcional a la velocidad e inversamente, o sea, está dividido, es decir, inversamente dividido, por el tiempo empleado en conseguir, en lograr esa velocidad. ¿Se dan cuenta? O sea que el tiempo que transcurrió desde este punto hasta llegar a este punto, ¿sí? A eso le llamamos tiempo final, y la velocidad que tiene en este momento sería la velocidad final, la velocidad que logra en ese punto determinado. Bien, ya tenemos dos fórmulas para la aceleración. Una es esta y la otra es esta acá. ¿Cuándo vamos a utilizar una y cuándo vamos a utilizar la otra? Bien, perdón mi plantita. Acá tengo mi mascota, miren, esta mascotita escucha toda la clase. Cuando yo me equivoco en un signo me dice, cuidado, te comiste un signo, me dice. Mirá, definiste mal la velocidad, me dice. Cuidado que he dividido tiempo, recién me dice. Escribí bien la velocidad, me dice, por eso tuve que remarcar la velocidad. Esta plantita es una genia, mire. Una genia. ¿Se dan cuenta cómo es? ¿Sí? ¿Ustedes creen que yo estoy medio pirado, medio loco o no? No, no. Nadie piensa eso, ¿no? ¿O sí? ¿Sí, Fabián? Veo que están todos sin cámara y acá hay varios que tienen cámara. Quiero saber por qué. Bueno, a ver, Santi, ¿qué es negativo? ¿Cuál es la Está pregunta ahí? loco, profe. ¿Eh? Está loco, profe. Ah. ¿Y vos por qué no poner tu cámara si vos tenés cámara? Así atiendo mejor. O sea, apagando la cámara se entiende mejor. ¿Está de acuerdo, Agustina? No sé, profe, a mí me da lo mismo. ¿Podés hablar más fuerte que no se escucha? Que para mí es lo mismo nomás. Lo No mismo sé. nomás. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, seguimos. Vamos a hacer unos cálculos. ¿Qué cálculo vamos a hacer? Y vamos a hacer el cálculo de la aceleración, por ejemplo. ¿Sí? Bien, ya tenemos dos fórmulas para la aceleración. ¿Sí? Esta donde se utiliza esto cuando ni la velocidad inicial ni el tiempo inicial son cero. O sea que esto es el caso cuando, por ejemplo, ¿vieron las carreras cuando se largan en movimiento? Hay pistas donde la carrera, bueno, la de Estados Unidos, por ejemplo, todo se larga en movimiento. Nadie se larga, no hay largada con velocidad inicial cero como Fórmula 1, por ejemplo. ¿Sí? O como cualquier carrera acá en el país. Donde el auto está quieto, prende el semáforo en verde y pum, arrancan todo. Ahí estamos considerando velocidad inicial cero, tiempo cero. Tiempo inicial cero. Pero cuando el auto se larga en movimiento, ya los autos vienen con una velocidad inicial en el momento de cero, que vamos a considerar cero. Desde este punto arranca la carrera, pero en ese punto los autos ya pasan a determinada velocidad inicial. Bueno, en esos casos vamos a utilizar esta fórmula. ¿Sí? Y en los casos donde ya sabemos que la velocidad inicial y el tiempo inicial es cero, ¿sí? Velocidad inicial y tiempo inicial son nulos, vamos a utilizar directamente esta fórmula. Bien, vamos a calcular la velocidad, la aceleración para el caso de que un auto logra los 100 kilómetros por hora en 10 segundos, por ejemplo. Vamos a calcular la aceleración. Pero
Cuidado, cuidado. Voy a hacer preguntas. Así que activen sus micrófonos porque tienen que responder. Yo puedo considerar esta fórmula de aceleración, ¿sí o no? Delta V sobre delta T. Es delta V sobre T directamente. ¿Es factible esta fórmula? Escucho, rapidito, ¿sí o no? Creo que sí. Más fuerte, más cerca del micrófono, Creo que, porque no sé. creo que sí. ¿Sí? Creo que sí, profe. Sí. ¿En qué caso va a ser válido esa fórmula? ¿Qué tiene que ser cero para que sea T acá? El tiempo inicial. ¿Sí? O sea que consideramos, ¿sí? Decimos, bueno, la largada a partir de este momento ya. Ahí estamos considerando tiempo inicial cero. ¿Sí? ¿Cuándo el tiempo inicial no va a ser cero? Esto es importantísimo. El tiempo inicial no va a ser cero cuando se larga en diferentes tiempos. Cuando uno le da ventaja al otro. Vieron que hay carreras donde uno le da ventaja al otro. O sea, larga primero uno y a los 2 segundos, 3 segundos, larga el otro. Entonces, ¿sí? Para el primero que salió, el tiempo inicial es cero. Pero para el segundo que está saliendo, el tiempo inicial ya no es cero, porque está largando 2 o 3 o 5 segundos más tarde. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿este es válido? Sí. Donde en esta fórmula hay velocidad inicial y velocidad final. Tiempo inicial cero. Sí es válido. O sea que de acá, a partir de acá, toda la deducción. Pero, ¿qué es la velocidad en definitiva? Es la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. Esa definición, escríbanlo en su carpeta, ¿sí? Escríbanlo porque se lo voy a pedir después en un Zoom que vamos a hacer una evaluación. ¿Sí? ¿Qué es la aceleración? Es la variación de la velocidad, en un intervalo de tiempo. Esa es la definición más corta. A ver, el caso de que, por ejemplo, un auto logra los 100 kilómetros por hora, un auto consigue los 100 kilómetros en una hora, ¿sí? En el 100 kilómetros por hora en 10 segundos. Bueno, ¿yo puedo dividir estas unidades, estos valores? Sí, pero lo que no puedo dividir son las unidades. O sea que tengo que pasar esta hora a segundo o estos segundos a hora. ¿Sí? ¿Por qué? Este dato, cuando me dicen logra 100 kilómetros por hora en 10 segundos, es una información donde van separados. Si yo hago este cálculo, 100 dividido 10 me va a dar 10, y acá la unidad, ¿qué me va a quedar? Kilómetros sobre horas por segundo. Y no existe esta unidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la aceleración, fíjense, la unidad de la aceleración, voy a poner acá, ¿qué es? La unidad de velocidad, ¿qué es? ¿Qué era la velocidad? Distancia por unidad de tiempo. Vamos a suponer hora. Si yo vuelvo a dividir por el tiempo, acá la unidad queda al cuadrado. Por ejemplo, una unidad para la aceleración puede ser kilómetros por hora cuadrada, que no es la más utilizada. ¿Cuál es la unidad más utilizada para la aceleración? Es la unidad de metros por segundo cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? O también puede ser centímetros por segundo cuadrado. Estas son unidades más usuales que kilómetros por hora cuadrada. Fíjense, más usuales no significa que no se utilice. ¿Se puede utilizar? Se puede utilizar. No es usual, no es lo más común. Lo más común de todo esto es el metro por segundo cuadrado. Esta es la unidad más usual para la aceleración. Entonces, acá esta aceleración yo tendría que convertir esta hora o este segundo, ¿sí? Convertir esta hora a segundo o este segundo a hora. ¿Qué nos conviene convertir? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué nos convendría convertir? ¿A kilómetros por hora cuadrada? Y sí, fíjense que acá anoté esto. Bien, entonces yo voy a eliminar esta hora
y en lugar de hora voy a hacer que aparezca segundo. Entonces, para eliminar hora del denominador, hora tiene que estar en el numerador. Esto es el método del factor que ya vimos 80.000 veces. ¿Sí? ¿Y qué unidad quiero? Segundo. ¿Y cuál es la relación? Y una hora son 3.600 segundos. O sea que en definitiva el cálculo que voy a hacer es 10 dividido 3.600. ¿Sí? ¿Y cuántos son 10 dividido 3.600? 10 dividido 3.600 son 0,00277, o sea que le redondeamos a 8. ¿Sí? ¿Y en qué unidad? Kilómetros. ¿Sí? Y fíjense acá, acá yo estoy pasando a kilómetros por segundo cuadrado. Bueno, vamos a hacer los dos cálculos. Y acá, segundo por segundo, me queda segundo cuadrado. Fíjense que no son ninguno de estos tres. Bueno, ahora voy a pasar a kilómetros por hora cuadrada. Bueno, entonces yo tengo la unidad, el valor que es 10 kilómetros sobre horas por segundo. Bueno, ahora vamos a eliminar los segundos. Para eliminar este segundo del denominador, tiene que aparecer en el método del factor los segundos arriba y abajo hora. ¿Cuál es la relación? Que una hora equivalen a 3.600 segundos. Bueno, ¿qué tengo que hacer? 3.600 por 10. O sea que le agrego un 0 directamente a los 3.600 y me queda 36.000 kilómetros. Y acá segundo se va con segundo y me queda hora por hora, que serían horas cuadradas, que es esta unidad que estamos hablando. Entonces, fíjense, la aceleración de un móvil que consigue 100 kilómetros por hora en 10 segundos, su aceleración es de 36.000 kilómetros por hora cuadrada. O, podemos decir en otra unidad, de 0,0028 kilómetros por segundo cuadrado. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que por cada hora la velocidad va cambiando a 36.000 kilómetros por hora. Por cada segundo la velocidad va cambiando en 0,028 kilómetros por segundo. Ese es el significado de la aceleración. Es la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. ¿Qué me da la aceleración? La magnitud, aceleración. ¿Qué idea me da? Y la aceleración, la idea que me está dando es cómo está variando, cuánto está variando la velocidad en el transcurso del tiempo, en un intervalo de tiempo. Ese es el concepto de velocidad. ¿Sí? Bueno, esto más o menos lo habían escuchado en algún lugar, en algún momento, en algún programa. A los que le gustan, por ejemplo, a los que le gustan los programas deportivos, a lo mejor pudieron haberlo escuchado esto, ¿no? ¿Escucharon hablar de la aceleración alguna vez? Bien. ¿Ahora entendieron mejor lo que es aceleración? Bueno, a ver, yo quiero que me escriban en el chat, mientras yo voy explicando, me van a escribir en el chat, con sus palabras, para ustedes, ¿qué es la aceleración? ¿Qué es la aceleración? Quiero que me escriban en el chat. ¿Sí? ¿Ok? Ahí me van a escribir en el chat lo que para ustedes es una aceleración y después yo me voy a fijar. ¿Sí? Bueno, eso le va a valer un puntito al final de la clase, porque después voy a hacer el registro. Le voy a poner un puntito de oro, ¿sí? Y a los que están sin cámara le voy a poner un puntito de carbón. Los que me respondan bien a esta pregunta tendrán puntito de oro. Todos los que están sin cámara tienen puntito de carbón, salvo lo de siempre que me avisaron. Iván, ahora ¿quién? Ah, se fueron todos. Éramos varios acá, en un momento éramos 15, ahora somos 12 nomás. Se escaparon. ¿Quiénes quedaron? Pames, Benja, Aldana, Diego. Diego tiene cámara, Benja. ¿Arreglaste tu cámara, Benja?
Benja está en la quinta dimensión. Aldana, ¿vos estás? Profe, Belén se fue, pero porque quedó sin internet. ¿En serio? Sí, Bueno. Bien, después voy a ir... bueno, Benja. me dijo que la vi. Bien, después voy a leer todo lo que escribieron, ¿sí? Vayan escribiendo ahí lo que es para ustedes la aceleración, ¿sí? Bien, seguimos. Vamos a hacer un cálculo. ¿Qué cálculo vamos a hacer? Y vamos a hacer un cálculo que tenga que ver, acá como ya hicimos un cálculo de aceleración, ¿sí? Ya hicimos este cálculo de aceleración, ya sabemos lo que es aceleración, ¿sí? Y ya hicimos un primer cálculo de aceleración. Ahora vamos a hacer otro cálculo. Vamos a suponer que por un punto, ¿sí? Estoy en una ruta, ¿sí? Y por este punto A vemos pasar un auto a 80 kilómetros por hora, ¿sí? Y en otro punto B, que está a una cierta distancia, que ahora no nos interesa la distancia, ¿sí? Tomamos, ¿sí? 20 segundos después, no, vamos a poner un poco más, 30 segundos después, en este tiempo, 30 segundos más tarde, ¿sí? Medimos la velocidad y acá la velocidad dice 130 kilómetros por hora. Bueno, evidentemente en este instante el tiempo en este punto A, acá tengo el punto A y acá tengo el punto B. Bueno, en el punto A, ¿cuánto vale el tiempo inicial? Y estoy contando a partir de ahí, vale 0. ¿Sí? En el punto B, ¿cuánto vale el tiempo? Y esto sería tiempo final, vale 30 segundos. ¿Sí? En el inicio, la velocidad es de 80 kilómetros por hora, esto sería velocidad inicial. Y 30 segundos más tarde, la velocidad de 130 kilómetros por hora, esto sería la velocidad final. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Fíjense que tengo velocidad inicial, velocidad final, tiempo inicial que es 0, pero está, tiempo final 30 segundos. Entonces, vamos a tener que aplicar esta fórmula, la diferencia entre velocidad final y velocidad inicial, y entre la diferencia entre el tiempo final y tiempo inicial. ¿Cuánto es esto? Velocidad final. Dijimos 130 kilómetros por hora. Bueno, 130 kilómetros por hora. Menos la velocidad inicial, que la velocidad inicial es de 80 kilómetros por hora. Tiempo final, dijimos 30 segundos. Menos tiempo inicial, que dijimos 0. 0 segundos. Bien, hacemos la diferencia. ¿Cuánto vale acá? 130 menos 80, 50 kilómetros por hora. Y acá el tiempo, 30 menos 0, 30 segundos. Bien. Esto lo vamos a pasar, ¿sí? Evidentemente que me conviene en kilómetros por hora cuadrados. Entonces, estos segundos del denominador para eliminar, segundo tiene que aparecer en el numerador y horas en el denominador. ¿Cuál es la relación, ¿sí? Entre la